Muy buenos días, alumnos de sexto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema plano cartesiano. El plano cartesiano es el plano determinado por dos rectas numéricas perpendiculares entre sí. Aquí podemos apreciar las dos rectas numéricas. Este es el eje X y el vertical es el eje Y. Esta región la vamos a llamar como la primera cuadrante, la segunda cuadrante, la tercera y cuarta cuadrante. Vean que como está compuesta, determinada por dos rectas numéricas, aquí en el eje X, en esta recta horizontal, vemos que a partir del 0 hacia la derecha están los números positivos y del 0 a la izquierda están los números negativos. Y en el eje Y, hacia arriba van a estar los números positivos y hacia abajo los números negativos. Aquí podemos denotar, X con dos rayitas, una rayita arriba, en dos sentidos es el eje de las abscisas, el horizontal, y el Y con una rayita arriba con dos sentidos, tanto a la izquierda y a la derecha es el eje de ordenadas. Y bueno, el O es el origen, o el 0, 0. Ubicación de un punto P, A, B en el plano cartesiano. Se fijan mediante el siguiente orden. A se ubica en el eje de abscisas, ese se ubica en el eje X. Y B se ubica en el eje de ordenadas, en el eje Y. Se forma un rectángulo. Aquí podemos apreciar el punto A, B, el punto P. A está ubicado en el eje X y B está ubicado en el eje Y. Entonces trazamos una perpendicular desde el punto A hacia arriba y B otra perpendicular o paralela al eje X, y ese punto, esa intersección va a ser el punto P, que es el A, B. El A, B es el paraordenado, A es la primera componente o abscisa de P, B es la segunda componente u ordenada de P. A y B son las coordenadas de P. Ejemplo, ubica los puntos A, que es 5,2, y B, 8,4, y H, menos 3,5 en el plano cartesiano. Tenemos aquí el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. En el punto A, que el 5,2 sería 5 en el eje X y 2 en el eje Y. Vemos que se está formando un rectángulo y este punto, el punto que está en rojito, vendría a ser el punto A. Igualmente, para localizar al punto B, avanzamos desde el 0 hacia el 8 y luego el 0 al 4 en el eje Y se va a formar un rectángulo y ahí tenemos el punto 8,4. El punto H, que es el menos 3,5, o sea, del 0 en el eje X avanzamos hasta el menos 3 y luego el 5 del 0 al 5 en el eje Y. Ahí tendríamos el H, el menos 3,5. Distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Podemos apreciar aquí en el plano cartesiano dos puntos. El punto A, que es el x1, y1, y el punto B, x2, y2. La distancia entre A y B está determinada por esta fórmula. Bien, vamos a llamarle a la distancia AB como D. Sería la raíz cuadrada de x menos x2 menos x1, todo eso al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, y d es la distancia entre los puntos A y B. Punto medio de un segmento. Aquí podemos apreciar el plano cartesiano, los puntos A y B, el punto A x1 y 1, el punto B x2 y 2, y tenemos aquí el punto M, que es el x, y. Este vendría a ser el punto medio en el segmento A y B. Punto medio porque divide a este segmento en dos partes iguales. Si la distancia de A y B es 2A, entonces este punto M, el punto medio, va a separar en dos partes iguales. Aquí tenemos un segmento A y el otro también, el otro mide A. Tenemos la abscisa de M, que es el X
y es x1 más x2 sobre 2. Luego la ordenada de m, que es y. Eso es igual a i1 más i2 sobre 2. Entonces m, acá tenemos que sería el punto medio del segmento AB. Ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1. Me dice, ubica en el plano cartesiano el punto A y B. Aquí tenemos el plano cartesiano. Bueno, primero lo dibujamos. Sí, acá tenemos el eje X, el eje Y. Aquí tenemos los puntos positivos de X y los puntos positivos de Y. Ubicamos cada uno de los puntos, el A y B. Sí, podemos apreciar aquí el punto A. Como es 6,3, avanzamos 6 desde el origen, 6 unidades hacia la derecha en el eje X. Y luego, como es 3 en el eje Y, avanza del 0 al 3. Se forma un rectángulo y acá tenemos el punto A. Igualmente para el punto B. Como es 2,9, avanzas 2 a la derecha, 9 hacia arriba y tendríamos que se forma un rectángulo. Y ese de acá, este vértice sería el punto B. El ejercicio 2. Establece el criterio de verdad de las siguientes proposiciones respecto de los puntos mostrados en la gráfica. 1 en romano dice, el punto P tiene coordenadas 1,1. El punto Q tiene coordenadas 3,4 y el punto R tiene coordenadas 5,2. Podemos apreciar según la gráfica que 1 en el punto P dice acá, afirma que el punto P tiene coordenadas 1,1. Entonces se puede apreciar claramente que el punto P sería una unidad a la derecha en el eje X y una unidad hacia arriba en el eje Y, que sería el 1,1. Por lo tanto, ese sería verdadero. Luego, el punto Q, si nosotros nos fijamos en la gráfica, es 4 unidades a la derecha en el eje X y 3 unidades hacia arriba en el eje Y. El punto Q sería 4,3. Sería falso. Luego, el punto R sí es el punto 5,2 porque son 5 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. De esa manera, tenemos verdadero, falso y verdadero. El ejercicio 3 me dice, determina la distancia entre los puntos A 2,2 y B 6,5. Argumenta la respuesta. Primero ubicamos los puntos A y B en el plano cartesiano. Ahí está, ya están ubicados. Tomamos como D la distancia entre A y B. Para determinar la distancia entre los puntos, utilizamos la fórmula, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Ubicamos x2 como 6, el x1 como 2, luego el y2 como 5, y1 como 2. Reemplazamos en la fórmula y conocemos que 6 menos 2 es 4 y 5 menos 2 es 3. Entonces tendríamos que d es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso de ahí sería, dentro de la raíz cuadrada sería 16 más 9, que es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. De esa manera tenemos la distancia entre los puntos A y B. En el ejercicio 4 me dice, determinan las coordenadas del punto de intersección de las diagonales de la cerca mostrada. Se sabe que A vale 12 metros y que B vale 4 metros. Entonces acá podemos ver la gráfica. Hacemos coincidir el origen de las coordenadas con el vértice inferior de la cerca. Sí, vamos a graficarlo de esta manera. Entonces, la parte de abajo viene a ser como el eje X y la parte de arriba, el eje vertical, como el eje Y. Entonces, vamos a tomar el punto A como el origen, que es el 0,0, y el punto B, como se va a formar un rectángulo, 12 a la derecha y 4 arriba, entonces B sería el punto 12,4. Para hallar el punto P, vamos a ubicar el punto medio, que sería el punto P, que es X, Y. Ahora la abscisa
del punto medio sería 0 más 12 entre 2. 0 por parte del punto A y 12 por parte del punto B. Entonces el eje de las abscisas sería el 6. Y de la ordenada, el Y sería 0 más 4. 0 del punto A y 4 del punto B. Y sería 2. Las coordenadas de la intersección es P, que es 6,2.